¿A ustedes les ha pasado que han visto vidas, han visto personas que han llegado a la cúspide de lo que ellos hacen, pero que de un momento a otro usted ve cómo colapsan sus vidas, cómo sus vidas se van a pique de un momento a otro y usted dice, pero ¿cómo? Si esa persona le iba tan bien en todo lo que hacía, pero ¿cómo si era un hogar tan lindo? ¿Cómo es que se acabó de la noche a la mañana? Seguramente usted le ha pasado, los que me conocen más saben que llevo tiempo trabajando con personas, con grupos de personas a nivel local, nacional, y he tenido que ver muchas personas, y es en ese recorrido de 18 años, casi 20 años de trabajar con personas, con comunidades, he tenido que ver muchos casos, ni uno ni dos, muchos casos de personas que les ha ido muy bien en sus vidas, y que uno los ve en la cúspide y uno dice, wow, y mucha gente tiene envidia de esas personas, del éxito que tienen esas personas, pero he tenido que ver cómo de un momento a otro colapsan sus vidas, y aparentemente eso se da muy rápido, es instantáneo, uno no se lo espera. Hay momentos donde esas vidas, esos hogares, esas empresas, esos proyectos se derrumban y uno no sabe qué es lo que pasa porque pasó tan rápido todo que uno dice, ¿qué ocurrió acá? Y todo el mundo queda como impresionado. Bueno, la gente que rodea esos casos quedan como impresionados. Yo no sé si ha visto alguna vez un edificio colapsar. ¿Ha visto un edificio como creo que eso le llaman implosión? ¿Me confirman si es así el término? Le llaman implosión, que es cuando necesitan derribar un edificio. Hace unos años nos tocó ver aquí en Colombia cómo derribaron unos edificios en Medellín, ¿recuerdan? Que tenían unos inconvenientes y les pusieron una dinamita y colapsaron. Yo digo, wow, qué impresionante eso. O sea, unas moles de cemento y de hierro construidas a lo largo de los meses y de los años se derrumban en cuestión de minutos, de segundos, explota esa dinamita y el edificio se viene abajo muy rápidamente, aunque se invirtieron meses y años trabajando en eso, pero en cuestión de segundos se puede ir abajo. Seguramente lo viste en video, en televisión, eso lo mostraron en televisión y no lo hemos visto en persona, pero sabemos que eso ocurre así. Y así a veces pasa con muchas vidas y con nuestras propias vidas puede llegar a pasar. Y podemos hablar de casos muy conocidos. Seguramente usted conoce personas, pero son casos cercanos de pronto, pero podemos hablar de algunos casos famosos. Bill Cosby, ¿recuerda a Bill Cosby? Un actor de los más reconocidos de comedia en los Estados Unidos. Yo crecí viendo algunas de comedias de Bill Cosby. Hay alguien aquí que de pronto veía a Bill Cosby y hace poco salió a flote lo que estaba pasando en su vida y en la medida que él era uno de los hombres más famosos de Hollywood, parece que tenía problemas con el tema de la violación, de abuso sexual a muchas mujeres, y muchas mujeres cuando la primera se atrevió empezaron a demandarlo y fue todo un bonche, un escándalo que hubo hace pocos años. ¿Y qué tal de deportista? ¿Conoces a algún deportista que estaba en la cúspide y de un momento a otro se vino abajo? Lance Armstrong, por ejemplo, ciclista, por aquí estaba Hugo que practica cicla y bueno, yo quiero con mi esposita y yo queremos empezar a practicar. Y en toda la historia uno de los más grandes fue Lance Armstrong. Seguramente usted ha escuchado, ganó todo lo habido y por haber, ganó todo que todavía a Nairo, nuestro héroe, todavía le falta conquistar algunas cosas de las que este hombre conquistó. Pero salió a flote que ese gran campeón usaba ciertas sustancias que le daban más fuerza y salió doping y que montó toda una infraestructura para ocultar lo que él hacía a escondidas y le quitaron todas las medallas y su fundación lo sacó y se cerró la fundación que llevaba su nombre, uno de los deportistas más famosos. Y podríamos seguir hablando de muchos casos de personas que estuvieron en la cúspide pero que derrumbaron. Déjame hablar de un caso un poco más cercano, acá de Colombia. Bueno, hay personas de otros lugares, de Venezuela. Tiger Woods también está en la lista, que tuvo un escándalo también por infidelidad, y parece que no fueron casos, sino muchas infidelidades en su hogar, y su carrera se fue a pique. Por eso, gracias, Cristian. Saben, hay un caso muy cercano que a mí me llamó mucho la atención cuando leí el artículo completo en Semana. Si quieren más adelante les dejo el artículo donde cuenta la historia de un hombre, hijo de un albañil, de un plomero, un hombre mexicano, por cierto,
Y el chico creció viendo a su papá trabajando fuertemente en medio de la escasez, de la pobreza, pero ese chico tenía mucha fuerza, quería devorarse el mundo y quería crecer, y en medio de las dificultades de la pobreza trató de estudiar en una universidad pública en México, hizo su carrera y empezó a escalar poco a poco, poco a poco. La vida le dio una oportunidad y hubo una ocasión donde en su trabajo su jefe no se presentó y el jefe de su jefe tampoco se presentó, así que le tocó reemplazar al jefe de su jefe, nada más y nada menos en una junta con uno de los hombres más poderosos del mundo, Carlos Slim, el dueño de la multinacional de Claro y de las telecomunicaciones, ¿no? Y este hombre, Carlos Slim, cuando ve la fuerza de este hombre llamado Adrián, ve la fuerza de este hombre y dice, este hombre yo lo necesito y que trabaje más cerca a mí. Y lo contrató, le dio algunas responsabilidades, vio la fuerza que tenía y lo mandó a Guatemala. Y de Guatemala hizo un trabajo excepcional. Y después de algunos años de extender el mercado en Guatemala, en Centroamérica, había una empresa en Colombia que estaba teniendo crisis y Colombia era uno de los países fuertes en telecomunicaciones, así que lo mandó para Colombia a la empresa que era Concel, lo que actualmente conocemos como Claro, pero hace unos años era Concel. Y cuando toma la empresa, Concel estaba en rojo, se estaba yendo a pique, pero este hombre tuvo la fuerza, el profesionalismo para sacar adelante el proyecto y convirtió a Concel en la empresa más fuerte y más sólida en telecomunicaciones en Colombia. Es más, en Colombia se convirtió en la segunda empresa más grande, después de la primera, que era Ecopetrol. Los dividendos y las ganancias eran impresionantes. Carlos Slim estaba feliz con el tipo porque estaba haciendo influencia para toda Sudamérica. Y un éxito impresionante. Obviamente sobra decir del poder y el dinero que este hombre llamado Adrián obtuvo. Era de los hombres que podía llamar al presidente de turno a cualquier hora y el presidente le contestaba porque era una persona de poder, de los más influyentes en Colombia. Escuchen, en un país entero. El dinero, por ejemplo, de las cosas que puede leer es que, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido un Rolex? Poca gente puede tener un reloj Rolex. Él no solamente tenía uno, él hacía colección de relojes Rolex. Te puedes imaginar el dinero, la fama, el poder que este hombre llegó a tener. Pero ¿sabes qué? Una vez almorzando en un restaurante de los más finos aquí en la ciudad, que hace unos meses tuve la oportunidad de estar, estaba ahí le llegó un documento. Ese documento era una carta donde le decían que habían descubierto el tráfico de influencia para su propio beneficio que estaba llevando a cabo hacía ya meses y de forma escalada. O sea, en otras palabras, él estaba usando todo su poder no solamente para beneficio de la empresa, sino para sí mismo. Y parece que había casos de corrupción tapados y toda la cosa. La cosa estuvo muy oculta durante algún tiempo y le dijeron, durante algún tiempo no, le llegó el documento y ahí le dijeron, no, se hace público y entramos en una guerra entre usted y una de las familias más poderosas del mundo, que era Carlos Slim y su familia, o te vas por las buenas y le dan una indemnización. Él acepta la segunda opción, se va, renuncia y empieza su crisis. Y los amigos que estaban en medio de su exitismo y en medio del triunfo lo abandonaron con su dinero. Entonces se fue a Colombia, se fue a recorrer el mundo con su esposa, pero estando en París le da una enfermedad, Parkinson, y que lo tira a la cama durante su primera etapa. La esposa, cansada de años y años de infidelidad, decide dejarlo. En medio de la enfermedad, en medio ya de el declive de su carrera, ninguna empresa lo contrataba a un nivel como él esperaba, al punto que él regresa a Colombia. Y los que están en Bogotá, no sé si hay gente acá en Bogotá, en la calle 26, en una casa donde alquilan habitaciones, eso tiene un nombre, se me escapa. Allá terminó, de ser uno de los hombres más poderosos de Colombia, terminó viviendo en una habitación, abandonado por sus amigos, abandonado por la gente que le rodeaba, abandonado por el dinero que en alguna ocasión fundó su felicidad, y hasta incluso su esposa lo dejó. Y llegó al punto de tener que salir a pedir comida regalada, porque ni siquiera alcanzaba a comer, a cubrir su necesidad de alimentación. ¿Se pueden imaginar?
wow, cuando yo leí esa historia me pareció impresionante, o sea, me llamó tanto la atención. Yo dije, wow, ¿hasta dónde puede subir una persona y derrumbarse más rápido de lo que se demoró levantar esa carrera y todo ese éxito de esa persona? Eso me parece muy impresionante. No sé cómo le parece, no sé si conoce casos así, no sé si incluso llegó a escuchar acerca de esa historia. La reportó la revista Semana y otras revistas, y la televisión también habló un poco, pero no fue todo un escándalo porque lo trataron de manejar así para no afectar a la empresa. Pero saben una cosa, eso le pasa a mucha gente. Yo conozco personas que les ha pasado algo así, no en esas proporciones, seguramente usted también. Ahora, ¿sabe por qué pasa eso? ¿Se ha preguntado por qué ocurre eso? Bueno, algunas personas dirán, no, porque, bueno, no sé, pueden decir varias cosas y no quiero alargarme mucho, pero déjeme contarle desde mi perspectiva qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Y el por qué, solamente tengo una teoría, no tome esto como palabra de Dios, no lo tomen como un absoluto, solamente es algo que he visto en 18 años de trabajar con la gente, de servir a las personas y de estudiar también y leer, investigar. Pero para ilustrárselo, déjeme ilustrárselo con un ejemplo, y son los icebergs. ¿Usted conoce los icebergs? Esos témpanos de hielo gigantes que solamente se ven en los polos, en la Antártida y toda la cosa. ¿Alguno ha visto personalmente? Bueno, es un honor. Difícilmente uno puede llegar hasta allá para ver puede llegar a ver algo personalmente, un témpano de hielo, pero creo que todos saben de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un iceberg. Son unos témpanos de hielo que pueden llegar a ser de kilómetros enteros en su tamaño. Ellos flotan en el mar, y algunos son hermosos, majestuosos. Y creo que la mayoría sabe, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Con el tema del iceberg. Por favor me dicen si sí o si no, para yo saber si estamos ahí conectados. Y lo han visto lo grande, lo majestuoso que es. Y eso me parece muy lindo, pero hay algo que seguramente usted ya ha escuchado, lo conoce, y es el hecho de que la mayoría, la gran porción del témpano de hielo, o sea, el 80% del témpano del iceberg está por debajo de la superficie, y solamente lo que uno ve es el 20%. Eso lo sabemos, seguramente usted ya ha visto imágenes sobre eso, fotos y todo, pero hay algo que posiblemente no sabe. Usted también sabe que estamos enfrentando el tema del calentamiento global. Y con el tema del calentamiento global hemos vivido unos calores impresionantes. La semana pasada, aquí en Bogotá, desde donde está hoy, se reportó el día más caluroso en toda la historia de Bogotá. Uno salía por acá y bueno, uno medio aguanta porque no es tan caliente. Era 25 grados, uno estaba en otras ciudades más calientes, pero uno veía a los bogotanos desesperados por el calor que estaban experimentando. Eso fue la semana pasada, mucho calor. Pues ese calor a nosotros nos estresa un poco y ya. Pero un témpano de hielo, a un iceberg allá en la Antártida, esos calores los están haciendo desaparecer y se están acabando tristemente por el problema del calentamiento global. Ahora, les hago una pregunta, ¿sabe ustedes cómo se derriten estos icebergs? ¿Sabe alguien? Y yo estoy aquí leyendo, gracias por los que hacen el feedback, gracias Leticia, que saben. Estamos ahí conectados. Ahora la pregunta, ¿saben cómo se derrite un iceberg? Sí, yo sé que la pregunta parece un poco absurda, tonta, pero respóndame, por favor, escríbalo. Sí, usted, sé que le puede parecer tonto, pero hágalo. ¿Cómo cree que se derrite un iceberg? ¿Cómo se derriten los icebergs? Posiblemente eso no lo ha escuchado y eso, por lo menos a mí, me parece muy interesante. Pero normalmente uno piensa que un iceberg, quisiera saber si, esto tiene un desfase de algunos segundos, pero alcanzo a ver. Bueno, Chris dice abiertamente, no sabe. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me comparte? Creo que de abajo hacia arriba, ha escuchado Eduardo. Ok, ¿quién más? ¿Quién más nos dice cómo se derriten los icebergs? Bueno, yo he preguntado esto en diferentes grupos, en conferencias que he tenido la oportunidad de dar, y la mayoría de la gente piensa, yo lo pensaba así, cuando yo lo leía yo decía, wow, ¿qué es esto? Porque yo no sabía que funcionaba de esa manera. Pero uno piensa que sencillamente como en los polos, ahora el sol está dando más días durante el año que a años atrás,
Entonces sencillamente le pegaba de frente al témpano de hielo y ellos empezaban a derretirse. Pero resulta que no es así. Tuve la oportunidad de estar en el Nevado del Ruiz por Manizales y tuve la oportunidad de estar en una época donde estaba bien lleno de hielo. Estoy con un amigo de Caracas, Cándido, no nos puede acompañar hoy, pero mi amigo incluso se quitó la camiseta y se quería tomar una foto. Era la primera vez que veíamos un pico de estos, pero ¿saben qué fue interesante? Uno sentía calor. Yo luego de que entendí esto y aprendí esto fue que me di cuenta del por qué en esa ocasión sentíamos calor. ¿Sabe cuál es el asunto? Que resulta que el hielo tiene una propiedad en su textura que hace que el sol rebote. El sol y los rayos del sol no pueden compenetrarse, no pueden permear el hielo por la textura del hielo. Entonces sencillamente los rayos del sol rebotan. No sé si habéis escuchado eso. Rebotan. ¿Qué es lo que pasa? Entonces si rebotan arriba, esos témpanos, ese 20%, eso que está por encima de la superficie, eso que es público, eso no se derrite. Y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se derriten? Pues sencillamente el calor y esos rayos sí calientan el agua. El agua no hace que los rayos reboten, sino que el agua sí penetra y hace que la temperatura del agua suba. Ese calentamiento del agua es el que hace que ese 80% del témpano de hielo, del iceberg, empiece a deteriorarse. Me dice alguien que se queda en el minuto 11, creo que alguien me ha reportado. Por favor me comentan si están bien, ¿estamos bien? Por favor un like ahí si todavía estamos bien, o si solamente, si se les queda parado en algo, actualicen la página, denle a actualizar, o cierre, vuelvan, lo abran y de pronto eso le puede ayudar. Pero entonces escuchen eso. Es muy interesante esto. No se derrite, el témpano, el iceberg no se derrite por la parte que está por encima de la superficie, por la parte bonita que nosotros vemos. No, se derrite, es por la parte de abajo. Entonces, el primo Eduardo estaba conectado, es por ahí, es por debajo que empieza a derretirse por el calentamiento del agua. ¡Wow! Cuando yo leí esto y cuando aprendí eso, yo decía, qué interesante este tema. Gracias por recordar ahí, Reflex, Blue, Alex, gracias por decir que estamos conectados, todo ok, gracias Chris desde España. Bueno, eso me llama mucho la atención. ¿Qué les dice a ustedes esto? Me encantaría ver y leer algunos comentarios. ¿Qué les enseña a ustedes esto de que se derrite no por arriba de la superficie, sino por debajo? Yo he encontrado una analogía con esto, y es el hecho de que creo que eso mismo pasa con los seres humanos, con esas vidas que mencionamos ahora, con esas personas que estuvieron en la cima, en la cúspide del éxito, del poder y de la fama, y uno cree que de la noche a la mañana se derrumbaron sus vidas y sus carreras profesionales y su éxito. No, eso no es cierto. No se derritieron, no se derrumbaron, no colapsaron de un momento a otro. Fue un proceso de meses, semanas o incluso años, que debajo de la superficie estuvieron derritiéndose, porque ese colapso empieza es por debajo, no por arriba. Lo que sucede arriba de la superficie, lo que sucede en nuestras vidas públicas, en el exterior de nuestras vidas, es solamente un reflejo de lo que está sucediendo por debajo, de lo que está sucediendo en tu vida privada, en tu ser interior. Y aquí empiezo a como aterrizar al tema de lo que tiene que ver con nosotros hoy, y es nuestro ser interior y nuestra vida privada. Ese es el 80%, de ese 20% que es nuestra vida pública. Es una especie de analogía que hago acá. Pero los casos que he tenido que conocer, y algunos los he podido acompañar y estar ahí cerca en medio de su colapso, puedo darme cuenta que es que en su vida privada y en su ser interior, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus actitudes, habían pensamientos, emociones tóxicas, habían algunos vicios, habían algunas conductas, acciones que no eran saludables y que tarde que temprano iban a hacer colapsar el edificio, tarde que temprano iban a hacer que lo bonito que se veía de la vida pública se hundiera. Y eso fue lo que pasó. Y por eso creo que tenemos una conexión con este tema de los icebergs, y creo que podemos hacer esa comparación, porque eso es lo que pasa en la vida real. Creo que lo que le pasó a Adrián fue que en la vida pública ese éxito se estaba fundando en unas conductas que no eran sanas,
había profesionalismo, había capacidades y toda la cosa, pero había pequeñas acciones que estaban deteriorando lo que está debajo, lo que estaba en lo privado, hasta que su vida terminó en la calle 26 pidiendo comida regalada. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues bien, creo que a todos nos puede pasar, ¿saben? Creo que a todos nos puede ocurrir algo como esto. Creo que todos, nuestra construcción, nuestro éxito, nuestro iceberg público se puede derrumbar al punto de perderlo todo. Y sí, usted dice, ay, pero eso le pasa solo a ciertas personas, a mí no me pasa eso. ¿Sabe que nos puede pasar a todos? A todos nos puede pasar. Todo está en cómo está ese iceberg, o sea, tu vida por debajo de la superficie. ¿Lo estás cuidando? ¿Le estás dando importancia a eso? ¿O solamente le estás dando importancia a lo que está por encima, a lo que los demás ven, a lo que haces y lo que tienes, y no a lo que eres? ¿Estamos conectados acá? Por favor, ¿me ayudan? Jaime dice algo bien interesante por acá, voy a leerlo. Dice Jaime Pérez, eso nos llevaría a preguntarnos, ¿qué tan exitosa es la vida que llevaba? Gracias, Jaime, tienes toda la razón, lo que parece exitoso, a veces no lo es tanto, entonces parece que se derrumbara ante la imagen engañosa que proyectaba, pero realmente es posible que nunca tuvo un verdadero éxito. Yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, gracias por compartir nuestros pensamientos, pero creo que estamos en línea. Pero déjeme hacer esto más personal. Yo quiero que usted piense que no deje en la historia de Adrián, no deje no sé qué, en la historia de Tiger Woods, de Lance Armstrong. Piense en usted. Debajo de la superficie, en su vida privada, su corazón, su mente, ¿cómo está ahora? ¿Está fuerte, fortalecido? ¿Está aguantando el calentamiento global, que serían situaciones difíciles en la vida? ¿O está cuidándolo? Está dándole importancia, le está dando valor, está invirtiendo sus recursos, está invirtiendo su tiempo en cuidar ese 80% que es lo que sostiene su vida pública. Miren, de todo corazón yo quiero hacer esto bien personal y quiero aportar un poquito en su peregrinaje, en su viaje acá en este planeta. Y ya no quiero demorarme mucho, pero déjenme abrir un poquito mi corazón y quiero contarles algo. Yo lo viví. Ese servidor que está acá tomándose ese milito con ustedes, lo vivió. Tuve un momento en mi vida que estaba experimentando, entre comillas, éxito delante de las personas. Estaba viajando por diferentes ciudades de Colombia, incluso ya iba a otros países a enseñarle a otros cómo vivir, a enseñarle a otros ciertos principios. En lo que hacía me estaba yendo muy bien, algunos decían que tenía una carrera que aseguraba un buen futuro, económicamente estaba muy bien, o sea, tenía cosas, tenía ese éxito que mucha gente estaba buscando. Pero les voy a confesar algo, llegó un momento donde me di cuenta que debajo de la superficie las cosas se estaban derritiendo. Se estaba evaporando un poquito eso que sostenía ese éxito afuera. Y hubo un momento donde yo dije, ¿qué hago? ¿Sigo tratando de sostener este castillo de naipes que en cualquier momento se puede caer? ¿O tomo una decisión radical y le doy importancia a lo que voy a darle importancia? Opté por esta segunda opción, di un paso al costado y renuncié a todo éxito y a todo eso que había construido por años construyéndolo. Y de un momento a otro tuve que tomar una decisión al instante y decir, doy un paso al costado. Porque no estaba siendo consecuente. Gandhi dice una frase que me gusta mucho y es que la felicidad es cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es coherente, está en la misma línea. Ahí encontramos felicidad. Cuando eso no está funcionando bien, se genera una tensión impresionante ahí. La psicología le llama el yo público y el yo real. Dice que cuando tu identidad pública y tu identidad real está muy distante, hay enfermedad, hay problemas, hay dificultades. La propuesta de la psicología es que tu yo real tiene que ser similar a tu yo público. En otras palabras, tienes que ser coherente. Yo me di cuenta que no estaba siendo muy coherente en algunas cosas en mi vida. Mi vida pública no estaba siendo un reflejo literal de lo que era mi vida privada. Así que yo di un paso que algunos considerarían radical, pero creo que fue la mejor. Y fue lo mejor. Y después de ahí Dios me ha regalado unas cosas lindas. No te puedo decir que no, que fue fácil.
Pero lo que quiero decirte con todo eso y abrirte mi corazón y confesar públicamente esto, es decirte que tenemos que empezar a sacar más tiempo, a darle más prioridad, a darle más importancia a lo que ocurre por allá debajo de la superficie, allá donde nadie se mete, donde nadie puede ver, donde ni siquiera a veces las personas que están cerca pueden ver lo que está pasando en tu interior. Hay que sacar un poco más tiempo. Quiero terminar con una frase de la sabiduría hebrea. En la antigüedad de los hebreos, un proverbio hebreo donde Salomón llega y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Seguramente usted ha escuchado esa frase. Y es la invitación que quiero regalarles y que quiero dejarles con esta a ustedes, los que nos están acompañando, todos los que están por acá, a Julián desde Estados Unidos. Qué rico tenerte por acá con nosotros también. Y ahí siguen llegando algunas personas y seguramente algunos de ustedes lo están viendo grabado, pero la invitación es solo una. No sé en qué punto del camino estás. No sé si dices: uy, yo nunca había pensado en eso, nunca he pensado que mi vida se puede ir por la cloaca de un momento a otro. O algunos saben porque ya lo han vivido también. O algunos lo están empezando a ver y su vida ya debajo de la superficie se está derritiendo lentamente. Pues quiero decirte que si no haces un alto y tratas de cuidar eso, eso puede colapsar. La invitación para los tres tipos de personas, en cualquiera de los tres casos que tú estés, es que apliquemos ese principio, ese proverbio, y es empezar a cuidar un poco más acá el corazón. Y algunos no saben, que usan la frase no saben, que para la cultura hebrea en ese momento de la historia, lo que ellos tenían en mente era que corazón era todo lo intangible. Era sencillamente el alma, los pensamientos, las emociones. Para ellos existía solo el mundo tangible y lo intangible. Y el corazón hacía referencia al mundo intangible, a su ser interior, a lo que nadie podía ver. La invitación es a eso, a cuidar eso que nadie ve, tus pensamientos, tus actitudes, tus emociones. Hay cosas tóxicas ahí que hay que empezar a trabajar. Déjame dejarte una tareita para los que quieran de pronto aplicar y vivir realmente esto. Quisiera dejarles algo, una tareita para esta semana. Y es que saquen un rato esta semana. Antes de que se acabe la semana, saquen un ratito para ustedes. Dedicárselo a ustedes. Y solos, totalmente solos, y no sé si en el celular, en una hojita, van a responder estas tres preguntas. ¿Qué tanta importancia le estoy dando a mi ser interior y a mi vida privada? ¿Cómo puedo ayudarte a orientarte para responder eso? Pregúntate qué tanto tiempo y recursos estás invirtiendo en eso, en lo que eres como persona, no en lo que tienes, no en lo que haces, sino en lo que eres. Hay conductas, actitudes, emociones o pensamientos tóxicos que pudieran estar derritiendo ese 80% de tu vida que está por debajo de la superficie. ¿Qué podrías hacer a partir de ahora para fortalecer un poquito tu vida privada o tu ser interior? Esas tres preguntitas, es más, si quieren ahora las copio y las pego ahí en mi muro para los que lo quieran hacer, y que no nos pase lo que le pasó a estos personajes, y que si vamos hay una frase que me encanta de Albert Einstein. Él dice: no busques ser exitoso, con eso termino, busca ser valioso, porque posiblemente si construyes éxito sin ser valioso, posiblemente se derrumbe de un momento a otro.